hemos inventado la rueda o algo parecido a la rueda, algo revolucionario. El pre-lanzamiento de libros. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Un pre-lanzamiento de libros? Sí, es posible. Los accidentes, la serendipia nos ha ayudado. Teníamos un cartel extraordinario para mañana, martes a las 11 de la mañana, hora chilena, para el lanzamiento online del Abismo Existencial de Occidente, del cual habíamos tenido ya un lanzamiento presencial en el mes de diciembre, en la ciudad de Santiago, en el Teatro Ictus. Ocasión en que a teatro lleno tuvimos la ocasión entonces de conversar con nuestros presentadores presenciales, Carlos del Valle, Rodrigo Baño y Claudia Díez. En este caso vamos a tener una presentación online el día martes, entonces 10 de enero, a las 11 de la mañana. Y el cartel original era la presencia de Jorge Podosis, el biólogo, de Marcela Sandoval, socióloga y doctora en filosofía, eh, y la presencia de Jorge Ramírez, sociólogo y académico mexicano, académico que me encanta leer sus tweets sobre sociología, que son buenísimos, muy, muy buenos. Y también estaba invitado para este lanzamiento online, todavía cuando estaba sin fecha, estaba invitado Rodrigo Pica, el miembro, abogado, miembro del Tribunal Constitucional. Pero Rodrigo Pica, los días martes, como todos los miembros del Tribunal Constitucional, tienen que estar en el tribunal y eventualmente les toca integrar sala, lo que es el caso. Por tanto, Rodrigo Pica no puede estar el día de mañana. Entonces, ¿qué hicimos? Grabamos su exposición y dijimos, bueno, lancémosla el día antes. Está tan interesante, está tan buena en sí misma, que démosle un espacio a Rodrigo Pica y íbamos a ponerla como durante el mismo evento, que, en fin, no, hagámoslo así. Y entonces la dejamos ahora libre para ustedes. Rodrigo Pica, entonces, este extraordinario abogado, una persona, además sommelier, un experto, expertísimo en vinos, pero fundamentalmente un gran, gran jurista, un experto por todo lo alto en lo que significa el derecho como una ciencia social, humanista, jurídica, todo al mismo tiempo. Es una persona de gran cultura, a quien por quien tengo una gran admiración. Para mí fue una sorpresa cuando me tocó estar en una conferencia junto a él, la verdad es que fue una maravilla. Y entonces los dejo con su exposición sobre la lectura del abismo existencial de Occidente. ¿Qué título, no? A mí me seduce. Cualquier ser humano que tenga sentido de trascendencia y algún grado de inquietud, hic et nunc, como decimos aquellos que nos formamos estudiando y viviendo la hermenéutica para dedicarnos a las ciencias sociales, nos vemos seducidos por un título llamado El abismo existencial de Occidente. Hic et nunc, Chile, fértil provincia y señalada, periferia de imperios, periferia dolorosa, periferia cara, pero periferia tranquila, y de imperios. ¿Qué es una civilización? ¿Qué es Occidente? ¿Y qué significa eso hoy? A partir de lo que yo creo son esas preguntas, mi hermenéutica, mi horizonte, Alberto Mayol estudia el fenómeno de la desconfesionalización de Occidente, porque para mí la civilización actual es un producto de la desconfesionalización de Occidente. Yo siempre lo he entendido como un neo-Big Bang para llegar a la posmodernidad como una etapa histórica de esa civilización occidental. Y me parece leer que subyace algún horizonte interpretativo más o menos similar en las hipótesis de las cuales parte Alberto para escribir el texto, desvelando descarnadamente, directa y explícitamente, uno de los talones de Aquiles o una de las cuestiones sonrojantes de lo que es nuestra cultura.
la vocación universalista de esta cultura occidental contemporánea eurocéntrica, de la cual todos nos sentimos tan orgullosos, con sus atávicas raíces judeo-cristianas, de las cuales paradójicamente no se abjura a pesar de la desconfesionalización, porque esas raíces judeo-greco-cristianas son justamente el eje de aquello que se buscó desconfesionalizar, un eje inmanente, un eje perenne, que subsiste de una u otra manera o de una u otra postura interpretativa como parte de esa cultura hasta el día de hoy. Es en esas raíces que Alberto identifica el adanismo, el cainismo y el carácter católico universal que la cultura cristiana proclama como un eje declarado o como parte de lo dado de esta civilización que vivimos hoy. Sí, lo dado en un sentido fenomenológico y husserliano, recordando al gran Husserl, tan contemporáneo y tan posmoderno, por supuesto. El liberalismo ilustrado será el explosivo y el vehículo, y de la mano del constitucionalismo será el gran motor explosivo de los cambios, pero no es el único hijo de este fenómeno de desconfesionalización. El rol del humanismo, del renacimiento, y ya más tardíamente del romanticismo y del idealismo germánico, con los hijos más tardíos del proceso, el socialismo y el liberalismo, verdaderamente como Caín y Abel. El cuestionar por qué el pecado de Adán se transmite irredimiblemente, mientras tanto que el de Caín se perdona, para ser el inventor de la vida urbana, según los relatos bíblicos. Y así llegamos a la crisis del mundo actual en un gran salto, explicado etapa por etapa, una crisis de identidad, una crisis de autoconocimiento, el mirarnos hoy al espejo, como civilización, y no reconocerse a uno mismo, en un ejercicio en el cual Occidente, hoy de una u otra manera, declarada o no declarada, más o menos sonrojante, busca ser autopoyético. Pero lo único claro es que no nos resulta, y lo digo en plural, porque todos somos parte de ello. Libertad, igualdad y fraternidad, sagradas y universales para todos nosotros en lo abstracto. Pero cuando llegan las cuestiones concretas con nombre, apellido, lugar y momento histórico, mira, es que, pero, en realidad, si bien es cierto, no es menos cierto, y vienen las relativizaciones en lo cotidiano. ¿Qué es Occidente? ¿Qué es la globalización hoy? ¿Cuál es nuestro acervo? ¿Cuál es nuestro contenido? ¿Y a qué obedece nuestra praxis hoy? Como canon, como estándar. Voy a hacer una advertencia. Estamos en presencia de un texto de historia de la cultura, no de un ensayo monográfico, de un conflicto social específico en clave de análisis sociológico. Si el lector tiene miedo a saber qué somos hoy, en el siglo XXI, comunitariamente hablando, en lo que el controvertido y muy seductor Immanuel Wallenstein llamó hace 20 años atrás el sistema mundo, mejor no lo lea, porque le puede dar susto lo que le va a ocurrir intelectual y anímicamente después de la... Las recomendaciones de lectura para hacer un mundo mejor emergen en las primeras páginas. Yo no tengo claro si aparecen como un canon para el que es hijo emergente de lo que en plena posmodernidad se llama la cultura woke. Uno tiene que aprender a reírse de sí mismo también. Entendida como una ironía para un progresista de mediana intelectualidad o como un sabroso aderezo para una lectura templada con algo de humor e ironía. A ver, después de ello, comparto una impresión. Estamos en presencia de un sociólogo brillante que no tiene nada que demostrar en su disciplina porque ya lo demostró todo siendo muy joven. Y que dicho ello, se atreve a abjurar de un enfoque unidisciplinario que aboga por un humanismo. Sí, por un humanismo, en el sentido que humanista tenía hace 500 años atrás. Es decir, por un enfoque multifacético, con diversas ciencias sociales y artes liberales que confluyen. Un enfoque caleidoscópico, a ratos, lo cual, por supuesto, es un aporte y una virtud. Nos hace mirar en el espejo lo que somos y asumir. Tremendo desafío de tratar de interpretarnos. Sí, voy a hablar en clave de ciencias políticas postmodernas. Sacar al homo hermeneuticus que todos llevamos dentro y atreverse a sacarlo sin miedo. Sin miedo
porque en esta oportunidad vamos a ser objeto de interpretación y sujeto de interpretación al mismo tiempo, entendiendo que en Occidente la posmodernidad no es solo un momento histórico de la civilización, sino que más que ello, y quizás como una aspiración, la posmodernidad quiere o cree ser una civilización en sí misma, diferente a las anteriores. Voy a ser sincero y alarmista. La clave humanista, multidisciplinar, que Mayor nos propone para tratar de entender el mundo en el que estamos viviendo hoy día, en el año 2021, a partir de una formación y una lectura de clásicos y de posmodernos controvertidos, impecable, es un sello que distingue a Mayor. Y ahí emerge siempre que el licenciado en estética tiene una gran ventaja que nos deleita a la hora de ver la calle, de leer los conflictos, de entender las señales, los mensajes y los detalles, porque el análisis, a partir de esa interpretación en un horizonte estético y no solo sociológico y no solo humanista, se traduce en un análisis querigmático que es distinto. Y digo querigmático, el mensaje, en el sentido griego bíblico, que es parte de la quinta esencia de lo que hoy día es la hermenéutica laica y posmoderna. Claro, es ahí que a mí me llama la atención el cruce de ello con el sentido performático que Alberto lee e interpreta acerca de lo que es la protesta en nuestra época. La sincronización en la interrelación del malestar que se manifiesta con los indignados, la primavera árabe, el movimiento estudiantil en Chile, etcétera, 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 en distintos lugares del mundo, pero por motivos distintos y que parecen no estar interrelacionados. Y aún no sabemos qué es el malestar, pero sabemos que se interrelaciona aunque no sepamos cómo ni por qué. Y eso es parte de los temas actuales. Y si los postmodernos creíamos que liberté, égalité, fraternité, paz y derechos humanos eran triunfantes en la década del 90 y en la década del 2000, emergen las contradicciones. Los que venimos de mundos culturales progresistas, de izquierda o de centro izquierda, aplaudimos el internacionalismo y el debilitamiento de los nacionalismos atávicos, que sin querer hemos ido viviendo en estos tiempos. Los neoliberales, por su parte, aplaudirán el libre comercio y la economía universal de mercado como un verdadero sistema globalizado y como una estructura de poder. Valga la pregunta para quien esté viendo este video, y la pregunta está sacada del libro, no es mía. ¿A usted le gusta el libre comercio de bienes y capitales, pero sin circulación de migrantes? ¿O a usted le gusta la libre circulación de personas y el acceso universal a Internet sin fronteras, pero sin libre comercio? Uy, elija. Ahí están los Abel y Caín, hijos de esta globalización. Liberalismo y socialismo son hijos de los mismos padres y de las mismas eras. ¿Quién será el Caín de estos dos hermanos? Claro, por ahí por la página 100 del libro 120, me pregunto eso, después de haber leído el adanismo y las paradojas del trato a Caín. En Chile se puede ver con horror, para algunos de nosotros, otros lo aplaudirán, un grafite en el techo en los muros de Bellas Artes, pero me parece claro que nunca veremos una sopa de tomate ni una cazuela arrojada en un cuadro de Mata o de Nemesio Antunes adentro. Así como tampoco en Ciudad de México vamos a ver mole siendo arrojado en un mural de Rivera. Y eso que se supone que nosotros somos el patio trasero de este mundo globalizado y tan elevado. Podría continuar con ese tema, pero solo lo voy a dejar ahí por ahora. En este libro se nota de lejos la pluma de Mayol, si es que uno lo leyera a ciegas. Para deleite nuestro, pero tengo sensaciones contradictorias. Algo me dice que después de este libro no se va a preocupar mucho del acontecer de lo que ocurre en Chile, porque en este libro emerge una vocación universalista. Es un texto escrito en Valencia, un lugar histórico, milenario, de frontera, combate y hoy encuentro entre civilizaciones. En este texto y en este análisis el poder emerge nuevamente como un eje, como lo ha sido siempre en la obra de Mayor. En este caso, el poder global, ya no el poder local.
ni el modelo, ni nueva contingencia, sino que el poder global como un objeto a descubrir, a desvelar y a interpretar en una clave universalista, en un libro que puede ser leído, y aquí viene lo interesante, en cualquier lugar del mundo, como algo contingente, útil y explicativo, pues tiene conexión con todos sus rincones, entendido el mundo y la globalización como un sistema de poder que entrelaza las dos cosas, como un fenómeno de poder concatenado e interrelacionado, pero de difícil identificación, en lo que en otra época los filósofos, los cientistas políticos y los sociólogos hubieran llamado los vasos comunicantes o los nervios terminales del poder, pero al mismo tiempo un mundo explosivo en la identificación de dónde, en qué lugar y en qué minuto se producen los cortocircuitos y los puntos de conflictos desbordados de esta estructura de poder difícil de descifrar. Leer este libro es un deleite de paseo por aquello que hemos venido a llamar la posmodernidad y por sus contradicciones. Ejemplo, la cancelación de Foucault en nombre de una moral doble desde un mundo que apuraba de la moral. Y no estoy defendiéndolo, ni tampoco estoy justificando la cancelación. Es un juicio descriptivo. Explicar por qué hay autores que recomiendan no leer a Byung-Chul Han en la era en que está de moda leerlo. Entender lo que Occidente no quiere ver de la política euroasiática, entendiendo que desde Pedro el Grande nada ha cambiado mucho en su fondo a pesar de la revolución rusa y la caída de la URSS. Claro, asumir eso implica echar a la basura el relato que sostiene gran parte de la estructura de poder. Bien, claro, en ese sentido hay mucho que uno pudiera decir. Por ejemplo, atreverse a releer a Spengler sin correr el riesgo de volverse un nazi posmoderno o un neofascista en un mundo como el actual es un esfuerzo loable y en este caso además muy fructífero, pues si algo nos enseña la posmodernidad es que el mundo de la razón se impuso de tal manera que la racionalidad fue efectivamente hegemónica y que hasta Oriente terminó inmerso en este orden de la segunda posguerra que la racionalidad occidental logró concretar. Pero si algo muestra el mundo actual es que si la razón es el eje, el malestar sistémico tiene un rejo. Si hemos proclamado la razón como viga maestra, la crítica por definición será antirracional. Y a causa de esa dialéctica, de la que Hegel hubiera sufrido a lo menos un ataque de lipiria, y quizás bastante largo, emerge un verdadero germen de autodestrucción del mundo occidental, al ver nacer movimientos que van a ser sus verdaderos Edipo, antipadre, y en este caso, antirracional. Es cierto creer, es cierto darse cuenta que la razón no lo explica todo. Sí, es un error creer que la razón lo explica todo. Y es un error también creer que fuera de la razón no hay mundo posible. Pero negar lo que la razón explica es otra cosa. Negar que la razón sea el eje es otra cosa. Y negar lo que la razón ha demostrado desde hace siglos es una cuestión aún peor. Y claro, si transformamos la razón en el eje, el malestar sistémico es un llamado a la antirracionalidad en la protesta. Y en ese sentido es que nos hemos dado cuenta tarde que vivimos la época de los negacionismos. La época de los negacionismos como un síntoma de la crisis de la civilización occidental. Y digo los negacionismos. Hace 60 años hablar de negacionismo tenía un sentido unívoco, negar los holocaustos nazis. Hoy día la expresión negacionismo no se explica por sí sola. Terraplanistas, antivacunas, pinochetistas, partidarios de la Junta Argentina, adoradores de Stroessner, etcétera. Son todos negacionistas o de la ciencia, o de las crisis políticas, o de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras, o de la identidad de lo que hoy son nuestras comunidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la propia razón abrió ese espacio y hoy no sabe cómo tenerlo. Cada tema de este tipo es una negación de lo más evidente de lo que la razón ha demostrado o evidenciado. Y la paradoja de la tolerancia de Karl Popper emerge de nuevo como una cuestión de actualidad, pues eres intolerante si llegas a descalificar a los negacionistas, que a su vez gustan o se amparan en una libertad de expresión que es viga y pilar de un sistema en el que ellos dicen no creer. Pero ahora la paradoja ya no es del uso de la razón,
es de la razón misma, y es difícil encontrar una respuesta para enfrentar ello en los cánones actuales. Claro, al enarbolar la razón como un fin y no como un medio, hemos pasado, sin darnos cuenta, como se señala en el libro, citando diversos autores, a ser un poco prisioneros de ella sin saberlo. Y los negacionistas de lo básico y evidente emergen como una suerte de héroes revolucionarios, una suerte de Che Guevara de nuestro tiempo, cuestionando lo que parecía incuestionable, apareciendo como valientes frente a ellos, pero a la vez gozando de lo mejor de lo incuestionable. Por ejemplo, protestar por el hambre botando sopa de tomate frente a uno de los grandes símbolos de esa cultura que considera el derecho a alimentación como un derecho humano innegable. Claro, darle performance a ello, destruyendo el arte, es al mismo tiempo negar la fraternidad que inspira el acto solidario de protestar por el hambre. Y el análisis que se hace de ello en el texto, más allá de que se concuerde o no se concuerde con él, es punzantemente agudo y en ese sentido es notable. Porque ellos nos meten lo performático. Si en los 90 el baile y la expresión pasan a ser la performance, que él no hizo una performance en época escolar para la semana del colegio, para la actividad de final de año, para la semana chona, la performance. Hay que hacer la performance. Y esto que emerge en los 90, ya en el siglo XXI, nos aporta un tema digno de ser observado. La performance parece importar más que el mensaje y el contenido de la misma. El impacto y la atención frente a la performance pasan a ser un fin en sí mismo. En Chile nadie se pegaría los pies al lado de un Porsche en una concesionaria para protestar por la desigualdad social. Vimos otras formas de protesta, la molotov, la rotura de vidrios en las tiendas, etcétera, a la vez que lo que señalé el Bellas Artes, es el graffiti, no destruir el cuadro. Bueno, el tiempo corre. Estamos en presencia de un texto indispensable en nuestra era, que obliga a reconocer el avestruz que todos llevamos dentro, a sacar la cabeza y ver, sí, ver lo que no queremos ver, que China es una civilización de 7.000 años y la nuestra es nueva, que Rusia y su geopolítica e historia no son buenistamente legibles sin una conflictividad. Sí, pues ahí está el euroasianismo, muy bien desarrollado en un capítulo breve, a prueba de todo tipo de dudas y con una claridad conceptual enorme. El pan-eslavismo, el euroasianismo son ilegibles sin conflictividad. Y claro, para entender eso, hay que asumir que lo que nosotros llamamos democracia es algo nuevo en la historia. Sí, la democracia representativa, liberal, es algo nuevo en la historia. Y fuera de Europa y fuera de América, no se le valora tanto como acá para estupor nuestro. Y a su vez, los derechos humanos, que son una de sus grandes conquistas y avances de la humanidad, por esas paradojas de la humanidad, no son tan apreciados justamente ahí donde se les necesita, al punto que incluso se les ve como una forma de neocolonialismo, lo cual, claro, llama profundamente la atención para el que no conozca el fenómeno. El raconto, la interpretación estética, el análisis de lo performático como medio de expresión son un signo indispensable en nuestra época que a veces pasa de largo. Y el texto de Alberto se detiene en su análisis. Un análisis en el cual los símbolos, las señales, las sensaciones, las rabias, las pasiones, más que el conocimiento y la razón, importan, marcan y dirigen la interacción. Y ello es una paradoja, porque parece que la evolución de la racionalidad apuntaba a lograr lo contrario como objetivo. A ver, voy a decir algo. Como hijo de la generación en la que estoy inmerso, me enloqueció, me enloqueció ver la apelación a la Clau, a Wallerstein, a Tony Negri, en las citas para entender lo que hoy día es el poder global, a la vez que hacer el incómodo contraste entre Weber y Marx, algo que en nuestra generación era un verdadero tabú, algo que no se hace a sabiendas de que es necesario porque, digámoslo, estos matices polémicos y contradictorios que tienen un marco histórico empírico, remueven los cimientos formativos de cualquier intelectual moderno y preocupado de los fenómenos sociales.
Claro, a su vez hay una clave que en Chile se estudia, se significa poco. No le damos la relevancia, pero es una de las piedras angulares para entender lo que es el mundo actual. Causas y fin de la Primera Guerra Mundial, con énfasis y eje en la caída del Imperio Alemán. Lo que viene después, la Revolución Espartaquista, las fallidas repúblicas soviéticas europeas, la bávara, que cae por salvar la propiedad privada. Sí, no es la única, la húngara, de la que el muy hereje para los estalinistas, Georgi Lukács, fue canciller. Aquel proceso en el cual el ejército polaco termina derrotando al ejército rojo en las puertas de Varsovia y le impide entrar en Europa Central y en Europa Occidental. Y en la misma época, la quebrada socialdemocracia alemana termina restaurando el orden. Y entre polacos y alemanes, sin darse cuenta, terminan, entre comillas, salvando, sin querer y sin saber, a Europa Central y Occidental de la expansión de la Revolución Rusa. Fenómenos que en Chile poco estudiamos y poco entendemos para, para poder apreciar e interpretar lo que ocurre hoy, 100 años después. No es casual. Claro, por eso nos resulta hoy día en Chile sorprendente, extraño, atemorizante ver lo que pasa en Ucrania, que es incomprensible, incomprensible, sí los fenómenos antes dichos y algunos otros propios del siglo XX también, y sí las reminiscencias de la Guerra Fría, claro, OTAN y Estados Unidos versus Rusia y los aliados por medio de interposita persona, fue la historia de la segunda mitad del siglo XX. Y claro, actores similares, el mundo desgarrándose, mientras el dragón celeste de los 7000 años despierta lentamente. Como dijo el emperador Corso, el gran Napoleón, contradictorio emperador liberal, liberador, europeísta, y para nosotros que no somos abogados, uno de los padres de lo que es el derecho contemporáneo. Dejad que el coloso chino duerma, que cuando despierte el mundo irá terriblemente. Mientras tanto, Occidente y la globalización son incomprensibles sin leer y releer ese magistral texto de Weber llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. El quiebre de los códigos, la comprensión del mercado, la disociación entre la polis y la economía y las consecuencias de la autodeterminación moral del ser humano ligada a las decisiones económicas por un lado, las políticas por otra y la autodeterminación moral. Podría seguir, hay que ser respetuoso del tiempo y también de quienes presentarán el libro, y a partir del contraste emergerá la polémica y un análisis más interesante. Todos tienen el derecho de considerar una burrada todo lo que estoy diciendo y lo que acabo de decir. Pero a mis 43 años vuelvo a preguntarme algo que me cautivó al leer a los Marx en los 20. Y digo los Marx porque si bien hoy día esto está en cuestión, en esa época se hablaba del Marx joven, del Marx viejo, se hablaba del Marx del capital, del Marx del manifiesto, del Marx de la crítica a la teoría de la economía clásica y del Marx que reacciona al Congreso de Gotha. Pero después de leer a los Marx 43 años después, en el mundo actual, leyendo el abismo existencial de Occidente, yo me reformulo la siguiente pregunta. El germen de autodestrucción que el capitalismo lleva dentro de sí y que Marx trató de denunciar, evidenciar y mostrar, será una vez más ese germen la manifestación de la crisis de la posmodernidad y de Occidente. Algunos dijeron que lo fue la crisis del 1929, otros quisieron verlo en la Segunda Guerra Mundial, de la cual salió victoriosa la Unión Soviética y Occidente también, al mismo tiempo. Y ahí emerge el mundo bipolar. Otros la vieron en la crisis subprime, de manera un poquito más trambótica, por decirlo suavemente. ¿Será ese germen de autodestrucción de esta etapa del capitalismo lo que estamos viendo como abismo existencial de Occidente? Lo planteo en la perspectiva del Marx sociólogo, no del Marx ideólogo ni del Marx dirigente, sino que en análisis sociológico. Yo no me atrevo a afirmarlo ni a negarlo, humildemente no me da para sostenerlo, mas el tema siempre vuelve. Y tras entender lo que es el abismo existencial de Occidente hoy, si hay algo claro, es que la lectura del libro deja inquietudes, temores y preguntas. Pocas respuestas resultan sostenibles,
pero estamos en presencia de un texto cautivante y descarnado. Weber fue profético. Hace 100 años escribió, ya en esa época, que somos prisioneros de los bienes, que nos dieron más ataduras en lugar de darnos más libertad. Algo muy parecido a lo que dijo Mujica tras dejar el poder, cuando le preguntaron por qué no se compraba una casa en la playa, por qué no cambiaba el auto y por qué no se iba a vivir a otro lugar con algo más de grandeza y lujo. Bueno, hecha esa reflexión. ¿Qué es Occidente y qué es la posmodernidad hoy? No lo tenemos claro. Ni siquiera los orgullosos de ser posmodernos. Somos burgueses cosmopolitas. Sí, lamentablemente los que podemos costearlo, que es parte de la desigualdad actual. En un mundo que proclama el universalismo como un derecho y un eje, no todos pueden ser universalistas. Sí, los universalistas somos los burgueses cosmopolitas. Yo ocupo ese término porque es el insulto que los estalinistas lanzaban a los socialistas moderados e internacionalistas hace 80 años. Y sí, cuando uno puede ser un burgués cosmopolita, termina haciéndolo con orgullo. Quizás un poco tarde uno se da cuenta que la globalización en gran parte es eso, ser un burgués cosmopolita en su cara amable. Derribar los muros de los nacionalismos atávicos, belicosos, excluyentes y jerarquizantes, pero a la vez asumir que emergen los nacionalismos locales que estuvieron sojuzgados por los grandes nacionalismos. Las identidades regionales llaman muy bien, los orgullos de las culturas locales como una reacción a esa hegemonizante imposición de una cultura única, a la cual la globalización tiende queriendo o no. Claro, y en estos fenómenos emerge el odio y la fraternidad, una vez más, como valor de este universalismo liberal que está en la columna vertebral y en la médula de la globalización desde la Revolución Francesa, esa fraternidad vuelve a ser postergada. Voy a concluir reiterando algo con lo que partí. Este no es un libro apto para que el consciente e inconscientemente esté en el marco de lo que en el hemisferio norte se llama la cultura woke, la cultura del despertado, teniendo por ello a los que despertaron recién, se dieron cuenta la semana pasada y que por consecuencia, recién despertados y tomando conciencia de ello, andan por la vida anatemizando, enviando al infierno, en el cual dicen no creer, a los que no les encuentran la razón en todo lo que consideran correcto. A ver, en mi clave individual, muy humildemente volveré a leer el libro para profundizar el conocerme a mí mismo en este abismo existencial. Porque si yo vivo en un mundo que lo tiene, no puedo ser individual ni colectivamente negacionista del mismo. Y en cierta fracción el abismo también es mío. Así que muchas gracias por permitirme la reflexión y todo lo que diga puede ser relativizado y puede ser lanzado al tacho de la basura si no se está de acuerdo